Imagina esto. Estás embarazada de 9 meses, tirada bajo la lluvia, sangrando, suplicando ayuda. Tu esposo te mira desde su ventana, junto a su amante, y cierra la cortina. Esa fue mi realidad. Pero te cuento el giro. Ese momento no fue mi punto más bajo. Fue el inicio de la caída más brutal que esta nación haya visto contra una familia millonaria. Mi nombre es Sarah Mitchell, y te contaré cómo pasé de ser oficial de cumplimiento a pieza clave en un plan de compra valorado en 2.000 millones. Cómo descubrí que todo mi matrimonio era un simple trato comercial. Cómo intentaron quitarme a mi bebé, inculparme de crímenes federales y borrarme por completo. Y cómo usé sus propias armas contra ellos con tanta intensidad que su imperio se vino abajo en 90 días. Esta historia incluye grabaciones secretas, hojas de cálculo ocultas con el nombre de 8 víctimas, una empleada doméstica que arriesgó todo, revelaciones explosivas en tribunales y una venganza tan fría que aún intentan reponerse. Al final, entenderás por qué algunos dicen que fui demasiado lejos y por qué no me arrepiento en nada. Pero antes necesito algo de ti. Presiona el botón de suscribirte ahora mismo, porque esta historia es larga y oscura. Y si te vas ahora, nunca sabrás cómo una mujer dada por muerta se convirtió en el enemigo más peligroso que una familia millonaria jamás haya tenido. Deja un comentario si alguna vez ignoraste señales de alerta en una relación. Pronto verás por qué eso puede ser tan peligroso. Ahora, empecemos donde todo comenzó. Una sala de juntas en Boston. Y un hombre demasiado interesado en las patentes de mi empresa. Todo empezó en junio de 2021, en la Cumbre Financiera Corporativa de Boston. Yo tenía 26 años y trabajaba como oficial de cumplimiento en Meridian Analytics, una empresa mediana con alrededor de 200 empleados. Teníamos patentes para un software de evaluación de riesgos impulsado por inteligencia artificial. Nada glamoroso, pero un trabajo sólido. Yo era buena en lo mío, cuidadosa, detallista, de esas personas que leen la letra pequeña. Deberías haber leído con más atención la letra pequeña sobre James Crawford. Él se me acercó en la recepción de networking la segunda noche. Yo estaba junto a la barra, tomando una copa de vino, viendo cómo los demás movían la sala con soltura. Siempre me llevé mejor con las hojas de cálculo que con la charla superficial. «Pareces querer estar en cualquier otro lugar», dijo. Me volteé, era alto, unos 6 pies 2, con esa confianza fácil que solo tienen los que nunca han tenido que preocuparse por dinero. Cabello oscuro, ojos azules, un traje caro que le quedaba demasiado bien para ser de etiqueta. Más tarde supe que era hecho a medida en un sastre de Milán. «¿Se nota tanto?», le pregunté. «Solo a quien siente lo mismo». Extendió la mano. «James Crawford». La estreché. Su apretón fue firme y cálido. «Sarah Mitchell». Entonces, Sarah Mitchell miró mi gafete. Meridian Analytics. Cuéntame, ¿las patentes de tu empresa están licenciadas en exclusiva o están disponibles para compra? Debí haber escuchado las señales de alarma en ese momento. ¿Quién empieza una conversación preguntando por licencias de patentes? Pero me sentí halagada. Ahí estaba este hombre seguro y elegante, interesado en mi trabajo. «Están disponibles, teóricamente», respondí. «Aunque la Junta no busca vender. Estamos en crecimiento». «Crecer es bueno», dijo. «Pero a veces aparece la oferta adecuada en el momento justo. ¿Te importaría que te invite otro trago y hablamos de tendencias en la industria?» Dije que sí. Ese fue mi primer error. Durante los siguientes 8 meses, James Crawford me cortejó con la precisión de una operación militar. Flores todos los viernes en mi oficina. Viajes de fin de semana a Vermont, Cape Cod, Montreal. Me recogía en su BMW y manejábamos horas, hablando de todo. O al menos eso creía. Viéndolo ahora, me doy cuenta de lo bien que controlaba cada conversación. Me preguntaba sobre mi trabajo, proyectos específicos, quién estaba en mi equipo de cumplimiento, qué patentes protegíamos. En ese entonces, pensé que solo estaba interesado en mi vida. Resulta que estaba reuniendo información. Conoció a mis padres en septiembre,
a los 4 meses de relación. Fuimos a Cleveland, a los suburbios donde crecí. Mi papá era maestro de secundaria y mi mamá enfermera. Vivían en una modesta casa de 3 recámaras, con una hipoteca que pagaban desde hace 20 años. James fue perfecto. Ayudó a mi papá a limpiar las canaletas. Elogió el estofado de mi mamá. Hizo preguntas cuidadosas sobre sus vidas. Después de la cena, mi mamá me apartó en la cocina. «Es maravilloso, cariño», me dijo apretándome la mano. «No dejes que se te escape». No tenía pensado hacerlo. En octubre, James me presentó a su familia. «Quiero que te conozcan», dijo. «Eres importante para mí». Fuimos a la finca Crawford en Cape Cod. 50 acres con jardines perfectos, una mansión principal que parecía de revista y 3 casas para invitados. Nunca había visto tanta riqueza fuera del cine. Catherine Crawford nos recibió en la puerta. La madre de James tenía 58 años, rubia y elegante, con una postura que delataba educación en un internado. Me miró como si fuera una mancha en una tela cara. «Una oficial de cumplimiento», dijo después de que James me presentó. «Qué práctico». «Madre», advirtió James con voz firme. «Solo digo que es una profesión sensata», replicó Catherine, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. La cena fue un tormento. Robert Crawford, el padre de James, casi no me dirigió la palabra. Estaba sentado en la cabecera de una mesa para 20 personas, leyendo el Wall Street Journal mientras comíamos. Cuando intentaba entablar conversación, él solo gruñía y pasaba la página. La hermana de James, Claire, estaba con su esposo Tom y sus 2 hijos. Ella era amable, pero distante, como si hubiera aprendido a no encariñarse mucho con las novias de James. En el camino a casa, guardé silencio. «Se van a acostumbrar a ti», dijo James, tomando mi mano. «Solo son protectores». «Tu mamá me odia». «No te odia, es solo que ella viene de familias antiguas, de la vieja Boston. Le toma tiempo aceptar a las personas». «Porque soy de Cleveland». «Porque no eres de su mundo, pero ahora eres parte del mío. Y eso es lo que importa». Quería creerle. En febrero de 2022, James me propuso matrimonio. Subimos el Monte Washington, mi sendero favorito. Cuando llegamos a la cima, había pétalos de rosa congelados en la nieve. Un fotógrafo, según él, estaba allí por casualidad. El anillo de diamantes tenía 4 quilates. Después supe que costó $180,000. «Sarah Mitchell», dijo James arrodillado. «Eres la persona más genuina que he conocido. Me haces querer ser mejor. ¿Quieres casarte conmigo?» Dije que sí, llorando, sintiéndome como Cenicienta, como si por fin lo hubiera logrado. El fotógrafo no fue casualidad. Ahora lo sé. Nada fue casual. Nos casamos en junio de 2022 en la propiedad de los Crawford. 200 invitados asistieron. Mi lado estaba lleno de maestros, enfermeras, gente trabajadora que había ahorrado para comprarse trajes nuevos para la ocasión. Su lado, senadores, directores generales, personas con botes y segundas casas que hablaban con naturalidad de sus inversiones. Mi papá brindó un discurso. «Sara trabajó duro para llegar hasta aquí», dijo con la voz cargada de emoción. «Estamos muy orgullosos de ella». Vi el rostro de Catherine al otro lado del salón. Apenas disimulaba su desprecio. 2 días antes de la boda, James me mostró el acuerdo prenupcial. 40 páginas de lenguaje legal complicado. Su abogado me lo explicó rápido, demasiado rápido. «Es solo una formalidad», dijo James. «Protege a ambos. Todas las familias hacen esto». Firmé. Firmé porque lo amaba, porque confiaba en él, porque quería casarme y esto parecía solo otro papel más. Firmé en la página 38 sin leer con cuidado. Enterrada en el lenguaje legal. La esposa renuncia a derechos sobre bienes matrimoniales adquiridos por fusiones empresariales durante el matrimonio.
No entendí lo que eso significaba. Supuse que era normal. En nuestra boda, bailé con mi papá al son de «Qué mundo maravilloso». Llevaba el vestido vintage de encaje de mi madre alterado. Miré a James a través del salón y pensé, esto es todo. Aquí empieza mi cuento de hadas. Ahora que lo recuerdo, veo que el fotógrafo no fue casualidad. La propuesta fue preparada. Cada momento fue calculado. Pero en ese instante, me sentí elegida. Especial. Como si finalmente hubiera entrado a un mundo al que realmente pertenecía. 2 semanas después de la boda, mientras James y yo estábamos de luna de miel en Italia, Crawford Industries anunció la compra de Meridian Analytics. Mi teléfono se llenó de mensajes de antiguos colegas. ¿Sabías de esto? ¿Por qué no nos dijiste? Yo no lo sabía, estaba en Roma, comiendo gelato, sin tener idea de nada. James, le dije mostrando mi teléfono. ¿La empresa de tu padre está comprando la mía? Ah, eso sea, dijo él. Papá ha estado trabajando en ese trato por un tiempo. No quería que te preocuparas antes de la boda. Pero el momento... casualidad. Estos acuerdos tardan meses en concretarse. Quería creerle. Y lo creí. Porque la otra opción era demasiado terrible para siquiera imaginarla. El trato se cerró en diciembre de ese mismo año, 6 meses después de nuestra boda. Para entonces, yo ya tenía 3 meses de embarazo. Nos mudamos a la segunda casa de huéspedes en el complejo Crawford. 4,000 pies cuadrados. Que suena enorme hasta que ves la mansión principal, donde vivía Catherine, con 18,000 pies cuadrados. Robert tenía su propio ala. Claire y su familia vivían en la tercera casa de huéspedes. Todo en el complejo se sentía como una prueba que yo estaba fallando. Catherine organizaba cenas los domingos en el comedor formal de la mansión principal. No eran cenas, más bien reuniones disfrazadas de tiempo en familia. Los temas siempre eran los mismos: adquisiciones de negocios, donaciones políticas, mantener el legado familiar. Yo intentaba participar, contar algo de mi día, de mi trabajo. Catherine sonreía con esa sonrisa delgada y decía, «Qué dulce, querida», con un tono que me hacía sentir como una niña interrumpiendo una conversación seria. Robert rara vez levantaba la mirada de su periódico. Cuando yo hablaba, él volteaba la página. Claire era educada, pero mantenía distancia. Una vez, después de una cena especialmente incómoda, la alcancé en el pasillo. ¿Se hace más fácil?, pregunté. Me miró con algo parecido a lástima. Te acostumbrarás a cómo funcionan las cosas aquí, dijo. Eventualmente, intenté encajar. Dios, intenté. Tomé clases de cocina para aprender las recetas de la familia de Catherine. Me ofrecí como voluntaria en eventos de la Fundación Crawford, vistiendo la ropa correcta, diciendo lo que se debía. Aprendí a jugar tenis, el deporte de Catherine. Compré ropa de diseñador con mi sueldo, tratando de verme a la altura. Catherine me miraba y decía, «Eso es una elección interesante», con un tono que me hacía querer desaparecer. En diciembre, a los 6 meses de casados, descubrí que estaba embarazada. Primero se lo dije a James. Estábamos en nuestro cuarto, y ya me había hecho 3 pruebas para estar segura. «James», dije, mostrando la prueba positiva. «Vamos a tener un bebé». Él se quedó paralizado. Se detuvo. Solo miraba la prueba. «Eso es... ¡wow!», dijo al fin. «No planeábamos esto todavía». No dijo «te amo», ni «estoy feliz». Solo, no planeábamos esto todavía. Pero es algo bueno, ¿no?, dije. «Estamos casados. Somos estables». Sí, claro. Es solo que... Ok, lo resolveremos». Algo en su tono me hundió el estómago. Pero me dije a mí misma que solo estaba sorprendido. Se acostumbraría. En la siguiente cena familiar, anuncié el embarazo. Practiqué cómo lo diría, imaginando el rostro de Catherine ablandándose. Quizá Robert dejando su periódico.
Tenemos noticias, dije, tomando la mano de James. Estoy embarazada. Silencio. Un silencio absoluto y aplastante. La copa de vino de Catherine se detuvo a medio camino de su boca. Robert miró a James con una expresión que no pude descifrar. James miraba su plato. Entonces Rebecca Hayes, quien había sido presentada como la jefa de adquisiciones estratégicas y se había unido más a menudo a las cenas familiares, habló. «Felicidades, Sarah», dijo con voz suave. «El embarazo es un momento tan transformador». Algo en su tono me erizó la piel. La forma en que enfatizó transformador, como si fuera una advertencia. En enero, cuando tenía 7 meses de embarazo, buscaba un cargador de teléfono en la oficina de James en su casa. Abrí el cajón de su escritorio y encontré una carpeta titulada Adquisición Meridian, cuarto trimestre, 2022. Con curiosidad la abrí. Dentro había una línea de tiempo. Las negociaciones para la adquisición habían comenzado 18 meses antes. 18 meses. Eso significaba que iniciaron en diciembre de 2021, 6 meses antes de que James y yo nos conociéramos. Pero eso no podía ser cierto. ¿O sí? Miré más a detalle. Todos los documentos tenían fechas. La oferta inicial, enero de 2022. La primera reunión de negociación, marzo de 2022. Nos casamos en junio. El acuerdo se anunció 2 semanas después de nuestra boda. Mis manos comenzaron a temblar. Saqué mi teléfono y revisé las fechas otra vez. James me había buscado en la conferencia de junio de 2021. La empresa Crawford Industries había empezado a perseguir a Meridian 6 meses después. Eso significaba que habían identificado a mi empresa como objetivo mientras James estaba cortejándome. Me senté de golpe en su silla del escritorio. Mi corazón latía con fuerza. ¿Sarah? ¿Qué haces aquí? Levanté la vista. James estaba en la puerta, con una expresión difícil de leer. La adquisición de Meridian, dije. ¿Cuándo comenzó tu padre con eso? No sé. Eso lo maneja mi papá. Según estos documentos, las pláticas empezaron antes de casarnos. Sarah, yo no me involucro en adquisiciones, no es mi área. Pero tú eres vicepresidente de Desarrollo Estratégico. Cariño, ¿de verdad me estás acusando de algo? ¿De qué? ¿De casarme contigo por tu trabajo? Se rió, pero sonó forzado. Solo es paranoia. No te acuso, solo pregunto, ¿las hormonas del embarazo te pueden hacer emocional? Ansiosa. ¿Por qué no hablas con tu doctor? Lo miré fijamente. Estaba paranoica. La línea de tiempo se veía sospechosa, pero tal vez era solo coincidencia. Quizá estaba imaginando conexiones que no existían. Tienes razón, dije finalmente. Lo siento, solo estoy estresada. Cruzó la habitación y me abrazó. Te amo, dijo al oído. A este bebé también. No dejes que tu ansiedad arruine lo que tenemos. Quería creerlo con todo mi corazón, porque la idea de que solo hubiera sido un trato de negocios era demasiado aterradora para aceptar. En febrero, cuando tenía 4 meses de embarazo, James empezó a trabajar hasta tarde. Todas las noches me mandaba mensaje diciendo que llegaría a medianoche. Me despertaba a las 2 de la mañana y él no llegaba. Cuando le escribía, no contestaba. Llegaba a las 3 con alguna excusa sobre que su teléfono se había apagado. En marzo hubo una gala benéfica de la Fundación Crawford. Catherine me dijo que era de etiqueta cóctel, a las 7 de la noche. Llegué con un vestido azul marino a la altura de la rodilla, sobrio y profesional. Todos los demás llevaban vestidos largos hasta el piso. Todos. Yo fui la única mujer sin atuendo formal. Catherine me vio y sus ojos se iluminaron con algo parecido a un triunfo. «Ay, Sarah», dijo, para que los invitados cercanos escucharan. «¿No te dije que era etiqueta rigurosa? Se me olvidó comentarlo». El fotógrafo tomó fotos toda la noche.
Yo, visiblemente infravestida, junto a mujeres con vestidos de diseñador. Esas fotos aparecerían luego en los medios, para mostrar que nunca encajaría en la alta sociedad. Rebecca empezó a aparecer cada vez más en las cenas familiares, no solo una vez al mes, sino todas las semanas. Se sentaba junto a James. Le tocaba el brazo cuando reía sus bromas. Catherine la observaba con aprobación evidente. «Rebecca es brillante», me dijo James una noche. «Papá la está preparando para el equipo ejecutivo». Los observaba desde el otro lado de la mesa. La forma en que la mano de Rebecca se quedaba en la manga de James, la sonrisa de Catherine hacia ella, y cómo yo poco a poco desaparecía. Una noche de abril, estaba en el baño durante la cena familiar. Escuché a Catherine y a su hermana Vanessa hablando en el pasillo. «Bueno, no es lo que esperábamos», dijo Catherine. «Pero la adquisición de Meridian se concretó». «Y ahora está embarazada», respondió Vanessa. «¿Qué vas a hacer al respecto?» «Dejar que siga su curso». «Tenemos opciones». Me quedé paralizada en el baño, con la mano sobre mi vientre, sintiendo cómo se movía mi bebé. Esa noche, enfrenté a James. «Escuché a tu madre». Dijo que yo era parte del trato comercial. Él explotó. Escuchando a mi familia a escondidas, en su propia casa, estaba en el baño. «Estás paranoica. Inventando drama donde no lo hay. Mi madre no dijo eso. Lo estás inventando». Empecé a llorar, abrumada por las hormonas, el cansancio y el miedo. James se suavizó, me abrazó. «Tranquila. Sé que el embarazo es difícil. La ansiedad, los cambios de humor. Quizá deberíamos buscarte ayuda. Terapia para el estrés». Y así, de repente, hizo que dudara de mi propia realidad, que me preguntara si estaba loca. La semana siguiente reservó terapia de pareja para nosotros. Durante 2 semanas fue atento. Me llevó el desayuno a la cama, me acompañó a las citas con el doctor. Sostuvo mi mano durante la ecografía. «Es una niña», dijo el técnico. «Emma», dijo James, apretando mi mano. «Vamos a llamarla Emma». Lo miré y pensé que quizá me había equivocado. Tal vez íbamos a estar bien. En abril, cuando tenía 6 meses de embarazo, cancelaron mi cita matutina con el doctor a último minuto. Dijeron que hubo una emergencia. Llegué a casa a las 11 de la mañana, más temprano de lo usual. Vi a Rebecca saliendo de nuestra casa de huéspedes. Su blusa estaba un poco fuera y su cabello desordenado. Se acomodó ambas cosas mientras caminaba hacia su auto. Al verme, no tuvo culpa. Se veía triunfante. «Oh, Sara», dijo. «James está en una llamada de trabajo. Solo estaba dejando unos informes trimestrales». Miré sus manos. No tenía informes, ni maletín, nada. «Que tengas un buen día», dijo Rebecca sonriendo. Caminé hacia la puerta de la casa de huéspedes. Estaba cerrada. Probé mi llave. James había cambiado las cerraduras. Le mandé un mensaje. «¿Por qué está Rebecca en nuestra casa?» Leído a las 11:15 de la mañana, sin respuesta hasta las 6 de la tarde. Dejó cosas de trabajo. Deja de ser rara. Ahí supe. No lo sospeché. Me había casado con un hombre que me usó por negocios, que me dejó embarazada sin querer. Y ahora estaba con su colega mientras yo llevaba a su hijo, y no sabía cómo salir de eso. No confronté a James por Rebecca. Aprendí de la última vez. Solo me haría dudar de lo que vi con mis propios ojos. En cambio, empecé a documentar todo. Compré un diario y lo escondí en el libro de bebé de Emma. Cada incidente, cada comentario raro, cada vez que Catherine era cruel o James mentía. Tomé capturas de mensajes. Revisé los estados de cuenta. A finales de abril, con 6 meses y medio de embarazo, hice algo que nunca creí hacer. Contraté a un investigador privado. Su nombre era Frank Williams, un policía retirado de Boston que se especializaba en casos de infidelidad. Usé $3,000 de mis ahorros personales, dinero que había ganado antes de casarme. «Señora»,
dijo Frank cuando nos vimos en una cafetería a poco más de 30 kilómetros del lugar. Les seré honesto. En el 90% de los casos, cuando me contratan para esto, la sospecha suele ser cierta. Necesito saber, respondí. Necesito pruebas. Dame 2 semanas. 2 semanas después, me encontré con Frank en el estacionamiento de un Target. Me entregó un sobre manila. Lo siento, dijo. Dentro había fotografías. James y Rebecca entrando al Hotel Península en el centro de Boston. Las fechas mostraban que se veían todos los jueves por la tarde durante 1 año y medio. 1 año y medio. La aventura comenzó 5 meses antes de que James me conociera a mí. También había recibos de tarjetas de crédito, cargos de habitaciones, botellas de vino, servicio a la habitación. Todo pagado con la tarjeta corporativa de James como gastos de negocios. Y entonces la bomba. La mujer, dijo Frank con cuidado, está embarazada, aproximadamente de 16 semanas. Lo miré fija. ¿Qué? La seguí a una cita con el ginecólogo. Tiene 4 meses de embarazo. Su parto será a finales de octubre. Yo debía dar a luz a mediados de agosto. Él nos había dejado embarazadas a las 2, con solo 2 meses de diferencia. Me senté en el auto leyendo el informe, temblando. Una mujer mayor tocó mi ventana. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó. No pude hablar. Solo negué con la cabeza. Abrió la puerta del pasajero y se sentó. He estado embarazada 4 veces. Sé reconocer cuando algo va mal en el embarazo. Pero eso, señaló el informe en mis manos. Es problema de corazón roto. ¿Tienes a alguien a quien llamar? Ya no sé, susurré. Entonces llama a alguien ahora mismo. No tienes que pasar por esto sola. Me llamo Grace. Escribió su número en una servilleta. Si necesitas algo, llámame. Eres más fuerte de lo que crees. No lo olvides. Después de que se fue, llamé a Lauren Anderson. Habíamos trabajado juntas en Meridian antes de la adquisición. Ella ya estaba en una empresa rival. Sara, dijo cuando respondió. Dios mío, he querido llamarte durante meses. ¿A qué te refieres? Después de la adquisición, tu nombre salió en contextos raros, como si tu papel en cumplimiento estuviera comprometido. Creo que necesitas un abogado, Sara. Uno bueno. Puedes verme. Fue entonces cuando entendí. La infidelidad era solo la punta del iceberg. Había algo mucho más grande pasando, y yo estaba atrapada justo en medio. Los Crawford sabían que yo sabía. No sé cómo, pero lo sabían. Tal vez Rebecca se los dijo. Tal vez vigilaban mis movimientos. De cualquier forma, pasaron a la fase 2 de su plan. Aislamiento total. Empezó poco a poco. James se mudó al cuarto de huéspedes. El doctor dijo que necesitas espacio para estar cómoda durante el embarazo, alegó, aunque ningún médico lo había dicho. Las cenas familiares continuaban, pero dejaron de invitarme. Los veía desde las ventanas de la mansión principal. Catherine, Robert, James y Rebecca comiendo juntos. Cuando pregunté, James contestó, ¿eso era hoy? Pensé que querrías descansar. Luego Catherine pidió su auto de vuelta. Me había regalado su viejo Mercedes cuando me mudé, diciendo que necesitaba transporte confiable. Ahora decía que había problemas con el seguro. Pero lo necesito para las citas del doctor, protesté. Puedes usar Uber, dijo ella. O pregúntale a James. Le pregunté a James. Me dijo que estaba muy ocupado. Mi correo dejó de llegar a la casa de huéspedes. Descubrí que lo estaban enviando a la mansión principal. Catherine lo estaba organizando, para asegurarse de que no te pierdas nada importante, dijo ella. Mi ginecóloga me llamó a principios de julio. Sara, lo siento mucho, pero voy a derivarte a otra clínica. ¿Por qué? Tu seguro. Ahora figura que estás fuera de la red. Eso es imposible. Crawford Industries tiene cobertura premium. Según nuestro sistema, te cambiaron a un plan diferente.
solo cobertura catastrófica. Revisé y tenía razón. James pidió el cambio a través de recursos humanos. La atención prenatal no estaba cubierta, a menos que fuera emergencia. Cada clínica buena que llamaba estaba llena. Nadie aceptaba pacientes nuevos. Finalmente, encontré una clínica a 50 millas. Sin carro, tenía que tomar un viaje de 2 horas en autobús. Con 8 meses de embarazo, viajaba en autobús a mis citas prenatales. A finales de junio, con 38 semanas de embarazo, ya no pude más. Sé sobre Rebecca, dije. Estábamos en la cocina. James hacía café como si fuera una mañana común. Ni siquiera levantó la mirada. Bien, así ahorramos tiempo. ¿Qué? ¿De verdad creíste que esto era real? Se volvió hacia mí, con una expresión fría. La máscara había desaparecido. Eres oficial de cumplimiento de Cleveland, Sarah. Mi familia tiene 2.100 millones en activos. Tú siempre fuiste temporal. Entonces, ¿por qué casarte conmigo? Tu empresa tenía las patentes que necesitábamos. Casarme contigo aceleró la adquisición. Ahorramos 18 meses de negociación. ¿Y el bebé? Mal momento. Pero lo manejaremos. Sentí como un golpe. Quiero el divorcio. No lo quieres. Porque si lo pides, te destruiré. El acuerdo prenupcial que firmaste. Lee la página 38, párrafo 12. Regresé a la casa de huéspedes y leí el acuerdo. Esta vez lo leí de verdad. Si yo iniciaba el divorcio en los primeros 5 años, recibía $50,000. Total. Si él lo iniciaba, me daba $250,000. En cualquier caso, era nada comparado con lo que necesitaría para pelear contra ellos. Esa noche me quedé sola en la casa de huéspedes. Oía risas desde la mansión principal. Miré por la ventana y vi una celebración. Rebecca estaba ahí. Catherine le tocaba la barriga embarazada con aprobación. Robert levantaba una copa de champaña. Celebraban al bebé que importaba. No al mío. Abrí mi laptop y creé un documento. Lo titulé Todo lo que han hecho. Y empecé a escribir. Cada incidente, cada fecha, cada testigo. Esa noche entendí algo. Me habían estado destruyendo sistemáticamente porque creían que era débil. Tenían razón. Lo había sido. Pero esa noche decidí que si iban a destruirme, me los iba a llevar conmigo. No dormí. En vez de eso, hice listas. Pruebas que necesitaba. Personas que podrían ayudar. Opciones legales. Rutas de escape. Para la mañana siguiente, ya tenía un plan. No era un buen plan, pero era un plan. Pasé el día buscando abogados. Cada abogado de familia que llamaba hacía las mismas preguntas. ¿Tenía bienes? ¿Podía pagar un anticipo? No y no. Finalmente, alguien me dio un nombre. Margaret Sullivan, Maggie para sus clientes. Abogada de derechos civiles que a veces tomaba casos sin cobrar. Llamé y dejé un mensaje, sin esperar que me devolviera la llamada. Me contestó en menos de 1 hora. Cuéntame todo, dijo. Le conté todo. El tiempo, el acuerdo prenupcial, la infidelidad, el embarazo, el aislamiento. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio por un largo momento. «¿Sara?», dijo finalmente. «Me he ejercido la abogacía por 20 años. He visto situaciones terribles. Esto es peor que terrible. Es sistemático. Vamos a necesitar pruebas. Muchas pruebas. Estoy documentando todo. Eso está bien. Sigue así. Pero necesito que hagas algo más. Algo que no te va a gustar». «¿Qué?». «Deja de confrontarlos. No muestres tus cartas. Por ahora, ellos creen que estás derrotada. Déjalos pensar eso. Las personas derrotadas son menos cuidadosas. Cometerán errores». Iba en contra de todo instinto. Quería gritarle a James, a Catherine, a todos. Pero entendí lo que Maggie decía.
¿Cuánto tiempo tengo que fingir?, pregunté, hasta que tengamos todo para enterrarlos. En las semanas siguientes hice mi papel. La esposa derrotada, la mujer demasiado rota para pelear. Mientras tanto, juntaba pruebas. Lauren me ayudó. Me enviaba correos con documentos de la adquisición de Meridian, memorias internas que mostraban que Crawford Industries había puesto la mira en mi empresa. Comunicaciones que demostraban que habían investigado al equipo de cumplimiento y me habían identificado como la persona con acceso a información sensible. Encontré mensajes de texto que James se había olvidado borrar. Conversaciones con Rebecca que databan de 20 meses atrás. Ellos ya estaban juntos antes de que él siquiera me conociera. Cada gesto romántico, cada momento íntimo que compartía conmigo, se los reportaba a ella. Un mensaje de Rebecca, del 15 de junio de 2021, un día antes de que James se acercara a mí en la conferencia. Mañana estará en el evento de networking. Vestido azul. Morena. Recuerda, es lista, así que tendrás que esforzarte más. Él ya sabía cómo era yo antes de saludarme. Recopilé estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban las habitaciones de hotel, las cenas, los regalos. Todo cargado a cuentas corporativas, cuidadosamente etiquetado como gastos de negocio. Guardé mensajes de voz. Catherine llamaba para cancelar eventos a los que me habían invitado, con voz empalagosa y falsa. Pensamos que estarías más cómoda descansando en casa, querida. Pat Donnelly, la empleada de limpieza, se me acercó a principios de julio. Yo estaba en la casa de huéspedes, organizando archivos, cuando tocó. «Señora Sara», dijo, «¿puedo hablar con usted?» «Por supuesto». Se sentó, nerviosa. «He trabajado para esta familia 20 años. He visto cosas malas. Pero lo que le hacen a usted, eso es maldad. Pat, mi hija me dijo que debía grabar cosas, por si acaso, y lo hice». Sacó su teléfono. «He estado grabando 6 meses. Conversaciones. ¿Cómo la tratan? Quiero que tenga esto, para cuando lo necesite». La miré fijamente. «Podrías perder tu trabajo». «Tengo 60 años». «Tantos años, señora Sara. Encontraré otro empleo, pero no podría vivir conmigo misma si no ayudara». Las grabaciones eran condenatorias. Catherine llamándome la adquisición en conversaciones privadas. Robert hablando sobre los tiempos de salida. James y Rebecca charlando sobre su relación mientras yo estaba en la habitación de al lado. Pero la grabación más importante fue del 20 de julio, 3 días antes de la noche que lo cambió todo. Catherine y Rebecca en el estudio de Catherine, planeando. «Está casi de término», dijo Rebecca. «¿Y si se va justo después de que nazca el bebé?» «No lo hará», respondió Catherine. «¿A dónde iría? Sin dinero, sin carro, sin trabajo. Nos aseguramos de eso». «¿Y si intenta luchar?» «Tenemos lista la carta de malversación. Esos antiguos permisos de Meridian pueden ser reinterpretados. Nuestro equipo legal ya está redactando los documentos. Mas será difícil de probar». La informática forense digital es sorprendentemente fácil de manipular si tienes a los expertos adecuados. Y nosotros tenemos a los mejores. Escuché esa grabación 3 veces. Planeaban incriminarme. Lo habían estado preparando durante meses. Envié copias de todo a Maggie. Me llamó de inmediato. «Sara, es asunto federal. Esto es conspiración, fraude. Posiblemente rico. Tenemos que ponerla a salvo. No puedo irme todavía. Estoy de 9 meses sin recursos. Si huyo ahora, lo usarán en mi contra. Dirán que estoy inestable. Entonces esperamos hasta que nazca el bebé. Pero Sara, estas personas son peligrosas. Ten mucho cuidado». Fui cuidadosa, hice mi papel. La esposa sumisa, derrotada. Pero por dentro, armaba un caso que los destruiría a todos. Para julio, tenía 40 semanas de embarazo, y ellos ya no fingían. El borrado sistemático estaba completo.
Ya no me invitaban a cenas familiares. No me copiaban en los correos del hogar. Cuando pasaba frente a la mansión principal, los veía por las ventanas, riendo, comiendo, viviendo su vida. Era un fantasma en mi propio matrimonio. James había sacado todas sus cosas de la casa de huéspedes. Ahora dormía en la mansión principal, en su antiguo cuarto de niño. O tal vez en el departamento de Rebecca. No lo sabía y a él ya no le importaba ocultarlo. Mis tarjetas de crédito estaban congeladas. Una mañana revisé mi cuenta bancaria y solo tenía 47 centavos. La cuenta conjunta estaba vacía. James había pasado todo a su cuenta personal, a la que nunca tuve acceso. No podía comprar comida, ni siquiera pagar gasolina, aunque tuviera carro. No podía hacer nada. Llamé a mis padres, contestó mi papá. Sara, cariño, hemos estado muy preocupados. Papá, necesito ayuda. Necesito volver a casa. Silencio. Luego, hija, hablamos con un abogado. El acuerdo prenupcial. Si te vas ahora, no te toca nada. Y dijeron que van a demandar por daño emocional al bebé. Nos demandarán por interferir. ¿Te amenazaron? Nos llamaron ayer. Dijeron que si te ayudamos a irte, nos demandarán por todo lo que tenemos. Podemos perder la casa, hija. La jubilación de tu mamá. Todo. Lo entendí. No los culpé. Los Crawford tenían más dinero que Dios y ninguna conciencia para usarlo. Está bien, le dije a mi papá. Lo entiendo. Te amamos, dijo él, llorando. Yo también te amo. Realmente estaba sola. Lauren venía cuando podía, trayendo comida y cosas a escondidas. Ella se estacionaba lejos y caminaba hasta aquí, evitando la casa principal. Pero tenía su propio trabajo y vida. No podía estar siempre. La clínica me llamó el 15 de julio, el día en que debía dar a luz. Sara, ya estás a término. Deberíamos verte para un chequeo. No tengo cómo transportarme. ¿Puede ayudarte la familia? Me reí, con amargura. No, no pueden. Podemos conseguir transporte médico en caso de emergencia. ¿No es emergencia? El bebé se mueve bien, yo estoy bien. Oye, no estaba bien. Estaba atrapada. Con 40 semanas de embarazo, sin coche, sin dinero, viviendo en una casa de invitados de gente que quería que me fuera. El 20 de julio, con 40 semanas y 5 días, sentí contracciones fuertes. No eran esas de práctica que llevaba días teniendo. Eran reales, cada 3 minutos. Llamé a la clínica. Creo que estoy en trabajo de parto. ¿Puedes llegar aquí? No tengo coche. ¿Puedes llamar a una ambulancia? Sí, llamaré. Colgué. Estaba en la casa de invitados, sintiendo a mi hija moverse dentro, lista para nacer. Y me di cuenta de algo. No podía llamar a una ambulancia. Si lo hacía, si daba a luz en un hospital con testigos y certificados médicos, sería más difícil para ellos controlar la historia. Querían que diera a luz aquí, en la finca, donde podrían inventar la versión que quisieran. Las contracciones seguían a 3 minutos. Tenía tiempo. En cambio, llamé a Maggie. Creo que estoy en trabajo de parto, de verdad. ¿Qué hago? Llama al 911 ahora mismo. Si lo hago, si me voy, dirán que abandoné la propiedad. Lo usarán en mi contra. Sara, tu seguridad y la de tu bebé. Lo sé. Solo necesito esperar lo más que pueda. Armar el caso más fuerte. Por favor, no esperes demasiado. No sabía entonces que demasiado era solo 2 días después. El 22 de julio me desperté a medianoche con contracciones cada 2 minutos. Mi fuente no se había roto, pero el dolor era muy fuerte. Supe que era el momento. Trabajo de parto verdadero, no falso, ni de práctica. Esta era mi hija, lista para conocer el mundo. Intenté llamar a la clínica. La línea fuera de horario mandaba directo al buzón. Llamé a Lauren. No respondió.
Eran las 12 de la noche de un martes. Ella estaba dormida. Miré por la ventana hacia la mansión principal. Las luces estaban encendidas en el ala de Catherine. Alguien estaba despierto. Tenía que intentarlo. Crucé el jardín, sintiendo cómo las contracciones me apretaban cada pocos pasos. El pasto estaba mojado de rocío. Caminaba descalza, vestida solo con mi bata de noche. Para cuando llegué a la puerta principal, el dolor me había hecho llorar. Toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué más fuerte. Las luces seguían encendidas, pero nadie apareció. Golpeé con fuerza. «Catherine, por favor, necesito ayuda». La puerta se abrió. Catherine estaba ahí, con una bata de seda, perfecta y tranquila a pesar de la noche. «Sarah, ¿qué diablos? Estoy de parto». «De verdad, necesito que llames al servicio de emergencias, por favor». Me miró. De verdad me miró. Y no vi compasión, ni humanidad, solo frialdad y cálculo. «El primer parto siempre tarda, Sarah. Seguro aguantarás hasta la mañana». «Catherine, por favor, algo está mal. Siento presión. Estás exagerando. Esto es justo el tipo de inestabilidad emocional que nos preocupa. Por favor». «Vuelve a la casa de huéspedes. Descansa un poco. Evaluaremos en la mañana». Empezó a cerrar la puerta. Puse mi mano para detenerla. «Por favor, no hagas esto. Te lo suplico. Solo llama para pedir ayuda». «Ya no vives aquí, Sarah. Estás entrando sin permiso». Cerró la puerta. Escuché el clic del cerrojo. Me quedé ahí, con las contracciones cada vez más fuertes, entendiendo por completo que iban a dejarme sufrir, quizá hasta morir. Tenía que llegar con James. La ventana de su cuarto estaba al costado de la casa, en el primer piso. Di vueltas por la mansión, sosteniendo mi vientre, tratando de respirar durante las contracciones. Cuando llegué a su ventana, pude verlo adentro. James estaba ahí, en la cama, con Rebecca. Ambos estaban despiertos. Me vieron. Golpeé la ventana. «James, por favor, el bebé está por salir. Llama a emergencias». Se levantó y abrió la ventana apenas unos centímetros. No lo suficiente para que entrara. Solo para hablar. «Sarah, tienes que tranquilizarte. No puedo calmarme. Estoy en trabajo de parto. Por favor, ¿nuestro bebé?» Rebecca apareció detrás de él. Aunque el dolor me consumía, pude ver su rostro. Ella estaba ya de 8 meses de embarazo, radiante y triunfante. «Siempre has sido dramática», dijo Rebecca. «James, por favor. Yo podría morir. Emma podría morir. Te lo suplico. Te llamaré a una ambulancia en la mañana si sigues teniendo contracciones». «¿En la mañana?» «James». Rebecca se inclinó hacia adelante. «¿De verdad pensaste que él te elegiría? Ni siquiera tu bebé puede competir con lo que tenemos nosotros». James cerró la ventana. Las cortinas se cerraron. La luz se apagó. Yo estaba de pie bajo la lluvia. ¿Cuándo había empezado a llover? Con 40 semanas de embarazo, en trabajo de parto, y mi esposo acababa de cerrar la ventana en mi cara. No recuerdo haber caminado de regreso a la casa de huéspedes. No recuerdo haberme desmayado en la entrada. Solo recuerdo el dolor, la lluvia, y pensar, así es como muero. Así es como muere Emma. Y luego no recuerdo nada más. Desperté en el hospital. Lo primero que vi fueron los azulejos blancos del techo. Lo segundo fue la cara de Pat Donnelly. «¿Estás bien?», dijo ella, apretando mi mano. «Las dos están bien. Emma está aquí. Está en la unidad de cuidados intensivos neonatales para observación, pero está bien. Pesa 5 libras y 8 onzas. Pequeña pero sana». Empecé a llorar. Alivio, agotamiento y trauma me golpearon al mismo tiempo. «¿Qué pasó?», pregunté. El rostro de Pat se endureció. «Te encontré. Llegué temprano al trabajo alrededor de las 3 de la mañana. Estabas inconsciente en la entrada.
Llamé al 911 de inmediato. ¿Cuánto tiempo estuve? La ambulancia dijo que estuviste ahí por lo menos 1 hora. Tal vez más. Tenías hipotermia. Estabas sangrando. Otros 30 minutos y no lo hubieras logrado. 1 hora. Estuve tendida bajo la lluvia 1 hora mientras la familia Crawford dormía calentita en sus camas. Te dejaron morir, dijo Pat en voz baja. Ellos sabían, Catherine te vio. James te vio. Y te dejaron ahí. Entró un doctor. El doctor Martínez, joven, con aspecto competente. Señora Mitchell, tuvo un desprendimiento de placenta. Muy grave. Cesárea de emergencia. Perdió 2 litros de sangre. Tiene suerte de estar viva. ¿Puedo verla? ¿Puedo ver a Emma? Pronto. Primero asegurémonos de que esté usted estable. En las horas siguientes, supe qué pasó. Pat llamó a la ambulancia. Catherine recibió a los paramédicos en la puerta y les dijo que yo había entrado sin permiso y que no era familia. Pat la corrigió. Subió a la ambulancia conmigo a pesar de que Catherine la despidió en ese momento. La cesárea de emergencia salvó nuestras vidas. El doctor dejó anotado en mi expediente: sospecha de negligencia médica. La paciente dice que su familia se negó a pedir ayuda. Por la tarde, estaba lo suficientemente fuerte para ver a Emma. Me llevaron a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Ella estaba en una cuna transparente, dormida, perfecta. 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. Mi hija. Hola, Emma, susurré. Soy tu mamá. Y te prometo que nunca dejaré que nadie te haga daño como intentaron hacernos. Nunca. Lo decía de verdad. Al segundo día, llegó la trabajadora social del hospital. Señora Mitchell, hay algunas preocupaciones. Preocupaciones médicas. ¿Tiene un lugar seguro donde quedarse cuando la den de alta? Puedo llamar a una amiga. La familia ha estado llamando. Quieren hablar sobre la custodia. Sentí un frío en la sangre. ¿Qué? Dicen que usted es inadecuada, que puso en peligro a usted y al bebé por mal juicio. Ellos se negaron a pedir ayuda, me dejaron bajo la lluvia. Le creo, pero ellos tienen abogados caros, y ya han presentado documentos. Fue entonces cuando supe. Mientras me recuperaba de casi morir, los Crawford habían presentado una solicitud urgente de custodia. Decían que yo estaba mentalmente inestable, que me negué a recibir cuidado prenatal y que puse en peligro a Emma y a mí. Querían quitarme a mi bebé. Lauren llegó el tercer día. Me ayudó a salir del hospital y me llevó a su departamento con Emma. Te vas a quedar aquí, dijo, todo el tiempo que necesites. Lauren, me la van a quitar. Ellos tienen dinero sin límite, abogados sin límite, y yo no tengo nada. Tú tienes la verdad, y vamos a hacer que todos la escuchen. Esa noche me llamó Maggie. Sara, revisé la petición. Está mal. Dicen que inventaste las acusaciones de abuso, que rechazaste atención médica, que ponías en peligro al bebé. Tienen declaraciones de Catherine diciendo que ofreció ayuda y tú la rechazaste. Eso es mentira. Lo sé. Y lo vamos a probar. Las grabaciones de Pat ayudarán. Pero Sara, necesitamos más. Tenemos que mostrar un patrón. Esto no puede ser solo por una noche. ¿A qué te refieres? Que tenemos que revelar lo que realmente son, y eso tomará tiempo. Miré a Emma durmiendo en el Moisés junto al sofá de Lauren. Tenía solo 3 días. Merecía algo mejor que esto. Mejor que una madre peleando por la custodia. Mejor que una familia que quiso usarla como moneda de cambio. Pero estaba atrapada conmigo. Y yo tenía que ser suficiente. Durante 6 semanas viví en el departamento de una recámara de Lauren. Dormía en el sofá. Emma en un Moisés prestado. Extraía leche y trabajaba turnos nocturnos en una farmacia abierta las 24 horas. El único trabajo que pude conseguir sin referencias que los Crawford pudieran sabotear. Durante el día me reunía con Maggie.
Armamos el caso. Las grabaciones de Pat, el informe del investigador privado. Registros médicos, estados financieros mostrando cómo vaciaron mis cuentas. Pero los Crawford también construían su caso. Sacaron un comunicado a la prensa. Sarah Mitchell usó su posición en una empresa que adquirimos para dañar a nuestro hijo. Cuando la relación se rompió, inventó acusaciones de abuso para extorsionarnos. Buscamos la custodia de nuestra nieta para protegerla. Los comentarios se llenaron de gente llamándome cazafortunas, mentirosa, mala madre. Alguien filtró fotos de Emma a sitios de chismes. La cara de mi hija de 3 semanas apareció en TMZ, con extraños opinando si se parecía a James. Me quebré. Lauren me encontró llorando a las 2 de la madrugada, con Emma dormida en mis brazos. No puedo con esto, dije. La estoy destruyendo. Su cara está en internet. Dicen cosas horribles. Tal vez debería aceptar su oferta y desaparecer. Sarah, tal vez tengan razón. Tal vez solo estoy amarga y trato de lastimarlos porque perdí. No perdiste nada. Intentaron matarte. Pero, ¿y si pelear solo empeora todo? ¿Y si estoy siendo egoísta? Lauren se sentó a mi lado. ¿Y si ganas y Emma crece sabiendo que su mamá luchó por ella? Eso me detuvo. Esa noche, a las 11:47, llegó un correo. El remitente era víctima 1 anónima en protonmail.com. Querida Sarah, decía. No me conoces, pero fui la primera víctima. Tomé el dinero, firmé el acuerdo de confidencialidad. Desaparecí. Me equivoqué. Ese dinero se acabó. Mi carrera nunca se recuperó. Me perdí porque los dejé callarme. Estás en el punto donde parar parece más fácil que seguir. Pero esto aprendí. Si paras ahora, nunca te perdonarás. Ellos tienen miedo. Por eso atacan. No pares. Termina lo que yo no pude. Por todas nosotras. Lo leí 3 veces. Luego abrí mi laptop. Le escribí a Maggie. No voy a parar. Vamos a la guerra. Le escribí a Pat. ¿Estás dispuesta a testificar en la corte? Le escribí a Lauren. Necesito ayuda para encontrar a las otras víctimas. Y le escribí a James. Una última vez. Deberías haber pedido ayuda esa noche. Lo que pasa después es porque no lo hiciste. Su respuesta llegó a las 3 de la mañana. Vas a arrepentirte. Pero se equivocó. Lo único que arrepentí fue no haber luchado antes. Lauren y yo encontramos a las otras víctimas. Nos tomó semanas de detectiveo, revisando registros corporativos, siguiendo perfiles en LinkedIn, encontrando mujeres casadas con ejecutivos de Crawford Industries o sus asociados durante adquisiciones importantes. Encontramos a 8. 8 mujeres cuyas vidas fueron destruidas igual que casi la mía. Karen Peterson fue la 4ª víctima. Había sido CFO en una empresa de software que Crawford adquirió en 2017. Se casó con un socio de capital privado. Quedó embarazada. Perdió al bebé por estrés, firmó un acuerdo de confidencialidad, tomó $750 millones y desapareció. Cuando la llamamos, lloró. Pensé que era la única. Dijo. Pensé que estaba loca. No estás loca y no estás sola. ¿Testificarás? Me demandarán por romper el acuerdo. ¡Que lo hagan! ¡Pelearemos juntos! Una por una aceptaron. 5 de 8 estaban listas para hablar. Las otras 3 tenían miedo, y no las culpo. Pero 5 bastaba. Maggie contrató a un contador forense llamado David Clark, exagente del FBI. Analizó la evidencia de malversación que los Crawford fabricaron. Esto es fraude sofisticado, nos dijo. Alguien tomó transacciones legítimas que Sarah aprobó hace años y cambió el contexto para que parezcan criminales. Pero dejaron huellas digitales. Puedo probar que es falso. Reunimos pruebas. Testimonio médico sobre el abandono. Grabaciones de Pat, registros financieros.
Testimonios de 5 víctimas mostrando un patrón. Y entonces encontramos la prueba definitiva. El especialista en TI de Maggie logró entrar al almacenamiento en la nube de Rebecca. Legalmente dudoso, pero lo que hallamos valió el riesgo. Un correo electrónico fechado el 1 de agosto de 2023, antes de la audiencia de custodia. De Catherine a Rebecca. La adquisición de Mitchell está completa. Deberíamos acelerar el calendario de salida. El embarazo es un estorbo. La respuesta de Rebecca. Usa el embarazo como arma. Declara inestabilidad. Fabrica un caso de malversación. Consigue la custodia. Ella afirmará cualquier cosa por visitas supervisadas. Tenían todo planeado. Cada detalle. Iban a quitarme a mi bebé y usarla para controlarme. Contactamos al FBI. Fraude de valores. Fraude electrónico. Conspiración. El gobierno federal abrió una investigación. Y entonces fuimos a juicio. Las escaleras del juzgado estaban llenas de reporteros. Llegué con Emma, que tenía 3 meses, vestida con un sencillo traje azul marino. Los Crawford llegaron con 8 abogados. Catherine en Chanel, Robert en un traje de $10,000. El juicio duró 6 días. Pat fue la primera en testificar. Puso sus grabaciones en la corte abierta. Catherine me llamando la adquisición. James hablando con Rebecca sobre cronogramas de salida. Robert diciendo que yo había cumplido mi propósito. El jurado se veía horrorizado. Después, Pat mostró el video de la noche en que nació Emma. Grabación borrosa de celular. Yo golpeando la puerta de Catherine, suplicando ayuda. Catherine diciéndome, regresa a la casa de huéspedes, lo reevaluaremos en la mañana. Varios miembros del jurado lloraban. El experto médico testificó. El retraso en la atención a la señora Mitchell rozó la negligencia grave. Ella debería haber muerto. Su bebé debería haber muerto. Que no haya ocurrido es un milagro. David Clark habló sobre las pruebas falsas de malversación. Esto es fraude clásico, sofisticado, intencional, diseñado para destruir la credibilidad de la señora Mitchell. Los otros 5 afectados testificaron. Uno tras otro contaron sus historias. El patrón era innegable. Entonces Claire Crawford subió al estrado. La sala se quedó en silencio. Catherine intentó irse. El juez le ordenó quedarse. Claire me miró. Lamento no haberte ayudado antes. Fui una cobarde. Ya no quiero serlo. Ella habló de reuniones familiares donde discutían el problema Sara. Mostró documentos financieros de 10 años que demostraban cómo la familia controlaba a sus miembros con dinero. Leyó correos entre Catherine y Rebecca planeando mi destrucción. Cuando el fiscal mostró el correo sobre usar mi embarazo como arma, Catherine se levantó gritando que está fuera de contexto. El juez la amenazó con desacato. En el 5º día, yo testifiqué. Conté toda la verdad. La sala donde nos conocimos, el cortejo, la boda, el descubrimiento, el aislamiento, la noche que casi muero. El abogado de Crawford intentó derribarme en el contrainterrogatorio. Firmaste un acuerdo prenupcial sabiendo las condiciones. Lo firmé porque lo amaba y confiaba en él. Eso me hizo ingenua, no cómplice. Estás buscando millones en daños. Busco justicia. El dinero es solo la forma de medirlo en este país. ¿No estás más bien enojada porque tu plan no funcionó? Lo miré fijamente. Mi plan era tener una familia, amar a alguien que me amara, criar a mi hija en un hogar cálido. Ese plan falló porque ellos jamás supieron amar, solo planeaban. Así que sí, estoy enojada, y estoy aquí para evitar que esto le pase a alguien más. El juzgado quedó en silencio. Maggie me hizo una última pregunta. Sara, si ahora mismo te ofrecieran $10 millones para abandonar este caso y firmar un acuerdo de confidencialidad, ¿lo aceptarías? No. ¿Por qué no? Porque Emma merece crecer en un mundo donde los poderosos enfrentan las consecuencias. Y porque cada mujer que venga después de mí merece saber, puedes luchar y ganar.
Después de 6 días, el jurado deliberó durante 6 horas. El veredicto se dio el 15 de noviembre de 2023. El jurado falló a mi favor en todos los cargos: fraude, daño emocional, negligencia médica y conspiración. Daños y perjuicios: $4.200.000. La custodia total fue para mí. James podía tener visitas supervisadas una vez al mes. Catherine, Robert y Rebecca debían mantenerse a 150 metros de mí y de Emma en todo momento. El juez también remitió el caso al fiscal general del estado para la persecución criminal. Cuando leyeron el veredicto, me derrumbé en los brazos de Maggie. Los Crawford quedaron en silencio atónito. Afuera, los medios estallaron en euforia. Habíamos ganado. Al día siguiente del veredicto, se publicó el artículo de Michael Thompson en The Atlantic. La estrategia de adquisición: cómo una familia multimillonaria usó el matrimonio como arma. 15,000 palabras, con fuentes meticulosas detallando a las 8 víctimas y el patrón sistemático. Se volvió viral. 40 millones de vistas en 48 horas. El hashtag Crawford expuesto fue tendencia mundial. Las piezas cayeron rápido. Primera semana, el FBI abrió una investigación completa. La SEC anunció una indagatoria sobre Crawford Industries. El IRS inició una auditoría. El fiscal general de Massachusetts presentó cargos criminales contra James, Rebecca, Catherine y Robert. Segunda semana. Las acciones de Crawford Industries se desplomaron, perdiendo el 67% de su valor. La junta obligó a Robert a renunciar como CEO. Grandes inversionistas se retiraron. Tercera semana. Se programó el juicio criminal. El bebé de Rebecca nació una semana antes. Por el estrés, James se mudó de la mansión familiar. Catherine quedó bajo arresto domiciliario mientras esperaba juicio. En diciembre, aceptaron acuerdos de culpabilidad. Rebecca recibió 6 años de prisión federal por conspiración y fraude electrónico. James, 4 años y testificó contra sus padres. Catherine rehusó el acuerdo. Fue a juicio. Fue sentenciada y recibió 3 años y 5 años de libertad condicional. Robert aceptó 18 meses y 15 millones en multas. Crawford Industries se declaró en bancarrota. Se reveló una deuda de $2.800 millones. Descubrieron cuentas offshore ocultas. La CIS confiscó activos. La empresa fue vendida en partes a un competidor. El tribunal creó un fondo para las víctimas con los activos de Crawford. Las 8 mujeres recibieron indemnización. $23 millones distribuidos. El imperio que creíamos intocable se derrumbó en 3 meses. En marzo de 2024, adopté una nueva vida. Compré una casa pequeña en Newton con el dinero del acuerdo. 3 recámaras, nada lujoso, pero era mía. Emma tenía su propio cuarto con paredes amarillas y una ventana que recibía el sol de la mañana. Trabajaba como consultora para despachos de abogados, detectando abusos financieros en estructuras corporativas. $300 por hora, 20 horas a la semana. También daba conferencias sobre mi experiencia. $5,000 por presentación. Emma tenía 6 meses. Estaba sana, feliz, alcanzando todos sus hitos. No recordaba el trauma. Estaba rodeada de amor. Yo, Lauren, que era su madrina. Pat, a quien llamaba abuela Pat. Claire, quien poco a poco reconstruía nuestra relación. Asistía a terapia 2 veces por semana. Diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Medicación para la ansiedad. Tenía pesadillas sobre la lluvia, el camino de entrada y el rostro de Catherine cerrando la puerta. Algunos días no podía levantarme de la cama, pero estaba sanando. Poco a poco. Lauren me presentó a David Green en junio de 2024. Él trabajaba en una guardería, tenía unos ojos amables y una sonrisa sencilla. Solo fuimos amigos. Solo amigos.
Yo no estaba lista para algo más. Emma veía a su padre una vez al mes en un lugar supervisado. Nunca lo llamaba papá, lo llamaba James, si es que lo llamaba de alguna manera. Con apenas 18 meses, no entendía quién era él. Quizá eso era lo mejor. James salió libre tras 18 meses por buen comportamiento. Ahora trabajaba en una agencia de autos. Había perdido todo: la plata de su familia, su reputación, su libertad. Cuando venía a las vivotas, se veía más pequeño, como roto. A veces pensaba, bien merecido. Después me daba culpa por pensarlo. En agosto de 2024, fundé la Fundación Mitchell, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo legal a mujeres que luchan contra familias poderosas. Ayudamos a 200 mujeres en el primer año. También firmé un contrato para un libro. Maggie lo negoció. $750,000 de adelanto por mis memorias. Michael Thompson me ayudó a escribirlo. Adquisición Una memoria. Se publicaría en 2026. La vida no era perfecta. Seguía sufriendo ataques de pánico. Estaba alerta todo el tiempo, revisando las cerraduras 3 veces, mirando por encima del hombro. Emma a veces preguntaba por qué no tenía un papá como los demás niños. No tenía una respuesta fácil, pero estábamos seguras. Éramos libres. Y cada día me hacía un poco más fuerte. Catherine cumplió 18 meses y salió antes por su edad y salud. Vivía en un pequeño condominio. La finca se había vendido. Sufría de depresión severa. Robert la divorció desde la cárcel para proteger el poco dinero que quedaba. Robert cumplió 14 meses y salió a una casa de transición. Su patrimonio neto era de $87,000. Todo lo demás fue confiscado. Vivía en un estudio y trabajaba como consultor, pero no tenía clientes. Claire perdió acceso al fondo fiduciario familiar cuando se embargó en bancarrota. Ahora trabaja como maestra de primaria, su primer empleo real. Su matrimonio está tenso, pero sigue en pie. Hablamos una vez a la semana. Es complicado, pero lo intentamos. Rebecca está en una prisión federal en Connecticut. Su hijo lo cría su madre anciana. Se dice que está escribiendo sus memorias, pero aún no encuentra editor. Pat se retiró con los $100,000 que le di de mi indemnización. Testificó en todos los juicios criminales. Escribió un libro, 20 años bajo escalera, la ama de llaves que derribó una dinastía. Fue un éxito modesto. Usó el dinero para la educación de sus nietos. Todo cambió en menos de 2 años. A veces pasaba en el auto frente a la vieja finca Crawford. Alguien la había comprado en la subasta por ejecución hipotecaria. Yo sabía quién. Fui quien organizó el grupo para comprarla. Porque la venganza no siempre es violenta. A veces es estratégica. La finca Crawford estaba en 50 acres de tierra pura, mirando la bahía de Cape Cod. Valía $12 millones antes del escándalo. Se vendió en subasta por $3,800,000. Mi grupo la compró en diciembre de 2024. Lauren me ayudó a organizar a los inversionistas. Maggie estructuró el trato. Teníamos suficiente con mi indemnización y sus aportaciones para lograrlo. La familia Crawford no sabía que yo estaba involucrada. La compra se hizo a través de varias sociedades limitadas, bien ocultas. Cuando se cerró el papeleo, fui a la propiedad por primera vez desde aquella noche en que casi muero allí. Lauren me acompañó, Emma, que tenía ya 16 meses. Estuvo con Pat todo el día. Nos quedamos en el camino de entrada donde me había desplomado. El lugar donde yacía en la lluvia, sangrando, pidiendo ayuda que nunca llegó. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó Lauren. Algo que odiarán. En enero de 2025, comenzamos las obras del Centro Emma Mitchell, un refugio para mujeres que huyen del abuso financiero. La mansión albergaba hasta 30 mujeres con sus hijos. Las casas de huéspedes serían centros de apoyo psicológico. Los jardines, un lugar para sanar. La finca Crawford, símbolo de su poder y crueldad,
se transformaría en un santuario para sus víctimas. Cuando Catherine se enteró por un artículo de noticias, tuvo una crisis. Me llamó una vez, de un número que no reconocí. ¿Cómo pudiste?, sollozó. De la misma forma en que tú me dejaste en la lluvia, dije, y colgué. Nunca volví a saber de ella. El Centro Emma Mitchell abrió sus puertas en mayo de 2025. La ceremonia de inauguración fue noticia nacional. Estaba en las escalinatas de la mansión, con Emma en brazos y David a mi lado. Habíamos empezado a salir en marzo, tomando las cosas con mucha calma. Los reporteros lanzaban preguntas a gritos. Señora Mitchell, hace justo 3 años ganó su caso. ¿Tiene algún arrepentimiento? Pensé con cuidado antes de responder. ¿Arrepentimientos? Sí. Me arrepiento de haber confiado en quien no lo merecía, de no haber visto las señales de alerta. Me duele que mi hija crezca con preguntas que yo no puedo responder por completo. Pero, ¿arrepentirme de luchar? Nunca. Pensaron que al sacarme mientras estaba de parto me romperían, que aceptaría el dinero y desaparecería, que era débil. Quizás sí lo fui. Pero lo débil puede volverse fuerte, lo roto puede sanar. Y una madre que protege a su hijo. Esa es la fuerza más peligrosa del mundo. Su libro se llama Adquisición. ¿Por qué? Porque eso fue para mí. Una adquisición, una transacción comercial, un medio para un fin. Pero cuando te tratan como propiedad aprendes exactamente cuánto vales. Y es más de lo que jamás imaginaron. Última pregunta. ¿Se considera víctima o sobreviviente? Miré a Emma, luego a David, y después al centro detrás de mí. Soy las dos cosas. Siempre seré ambas. Ellos me hicieron víctima. Yo me convertí en sobreviviente. Pero más que nada soy una madre. Y todo lo que hice. Cada batalla, cada pesadilla, cada momento en que quise rendirme. Lo hice para que mi hija crezca sabiendo. Luchas por lo que es justo. Incluso cuando es difícil, sobre todo cuando es difícil. La Fundación Mitchell creció. Para 2025 habíamos ayudado a 500 mujeres. Teníamos capítulos en 12 estados. Contraté a 4 de las 5 víctimas que testificaron en el juicio para dirigir distintos departamentos. Karen Peterson era nuestra directora de servicios a víctimas. Jan Cooper lideraba el departamento legal. Lisa Carson era directora financiera. Ellas reconstruían sus vidas mientras ayudaban a otros a hacer lo mismo. Formamos algo que ninguno esperaba. Una familia. No la de sangre ni la matrimonial, sino la familia que uno elige. Cada año, el 22 de julio, aniversario de la noche en que casi muero, nos reuníamos en el centro. Las 5 víctimas. Pads, Lauren, Maggie, Michael y yo. Encendíamos velas, compartíamos historias y recordábamos lo mucho que habíamos avanzado. Por la supervivencia, brindábamos. Por la justicia, alguien añadía. Por la venganza, decía yo, y todos reíamos. Porque la venganza, bien hecha, no es destrucción, es transformación. Es tomar lo peor que te pasó y darle un significado. Mi libro se publicó en marzo de 2026. Adquisición, un memoir. Salió en la lista de bestsellers del New York Times la primera semana. Permaneció 8 semanas. Fui de gira en 20 ciudades. Librerías llenas de mujeres que habían sobrevivido a sus propias adquisiciones, traiciones y noches bajo la lluvia. ¿Cómo seguiste luchando?, preguntaban. No seguí luchando, respondía. Seguí sobreviviendo. Para mí, luchar era la forma que tenía la supervivencia. En entrevistas querían saber de James. ¿Lo odias?, preguntaban. No, decía con sinceridad. El odio consume energía que no quiero darle. Lo compadezco. Tuvo todo. Privilegios, riqueza, oportunidades, y lo usó para hacer daño. Eso no es poder.
Es patético. ¿Crees que cambió? Creo que fue atrapado. Eso sí cambia todo. Emma tenía ya 3 años y medio. Feliz, despierta, vivificata, divertida. Conocía una versión del cuento acorde a su edad. Mamá tuvo que luchar contra gente mala. Sabía que James era su padre biológico, pero David asistía a sus obras en el preescolar. Le enseñaba a andar en bicicleta y le contaba cuentos para dormir. En julio de 2026, David propuso matrimonio. Fue una propuesta sencilla, solo él, yo y Emma en la playa. Emma fue quien me dio la caja con el anillo. David quiere ser mi papá de verdad, dijo. Puede. Miré a David, él amable y paciente, quien nunca me apresuró ni exigió más de lo que podía dar. Sí, contesté. Él puede. Nos casamos en noviembre. Fue una boda pequeña, con 30 personas. Emma fue nuestra niña de las flores. Lauren fue mi dama de honor. Pat lloró durante toda la ceremonia. James mandó una tarjeta. Felicidades. Espero que seas feliz. No respondí, yo estaba feliz, y no necesitaba su permiso ni su bendición. Además, estaba embarazada de nuevo. 5 meses esperando un niño, que nacería en marzo del año 2027. Algunos decían que era muy pronto. ¿Estás segura de estar lista?, me preguntó mi terapeuta. Estoy segura de que quiero que Emma tenga un hermano o hermana que solo conozca amor y seguridad. Alguien que jamás sepa lo que es nacer en una zona de guerra. La vida no era perfecta. Todavía tenía pesadillas. Seguía sufriendo ataques de pánico cuando llovía. Revisaba las cerraduras obsesivamente. Había días más difíciles que otros. Pero Emma estaba a salvo. El centro ayudaba a mujeres que, como yo, habían pasado por eso. La fundación cambiaba leyes. Las víctimas encontraron justicia y apoyo. Y cada diciembre, hacía algo que los Crawford seguramente consideraban terrible. Enviaba una tarjeta de Navidad a Catherine, sin mensaje. Solo una foto. Yo, David, Emma y luego nuestro hijo. Sonriendo. Felices. Prosperando. Sabía que las recibía. Lo supe porque una vez su abogado llamó para pedirme que dejara de enviarlas. ¿Por qué?, pregunté. Está causando mucha angustia emocional a la señora Crawford. Dile a la señora Crawford que yo también sufrí angustia emocional cuando me dejó morir en su cochera. Si no le gustan mis tarjetas, que las tire. El abogado colgó. Pero sabía que Catherine no las tiraba. Un exmiembro de su equipo me contó que las guardaba en un cajón de su habitación, para verlas todos los días. Bien, pensé. Que vea lo que quiso destruir. Que vea que no solo sobreviví, sino que florecí. Que vea que todo mal que hizo volvió contra ella tan fuerte que convertí su mansión en un refugio para sobrevivientes de abuso. Eso era lo verdaderamente brutal. No la violencia ni la destrucción, sino hacerla ver cada día cómo construía algo hermoso de las cenizas de lo que intentaron quemar. 3 años después del veredicto, estaba en el salón principal del centro Emma Mitchell para una entrevista con la prensa. Emma, ahora de 3 años y medio, jugaba en una esquina con los niños de mujeres que vivían en el refugio. Mi barriga de embarazada dificultaba agacharme, pero lo lograba. Una reportera de Nepure hacía un reportaje sobre abuso financiero en las grandes empresas. Me había elegido a mí como el foco principal de la historia. Sara, déjame preguntarte algo que la gente de verdad quiere saber, dijo. El título de tu libro, la forma en que cuentas esta historia. Mucha gente dice que lo que hiciste a la familia Crawford fue cruel. ¿Crees que fuiste demasiado lejos? Me habían preguntado esto 100 veces. Mi respuesta siempre era la misma. Déjame decirte cómo es realmente la crueldad, respondí. Cruel es casarse con alguien como parte de una estrategia de negocios. Cruel es embarazar a alguien planeando quitarle al bebé desde que nace.
Cruel es dejar a una mujer en trabajo de parto bajo la lluvia más de 1 hora mientras pide ayuda. Eso es crueldad. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Los hice rendir cuentas. Me aseguré de que pagaran por lo que hicieron. Tomé su mansión y la convertí en un refugio. Usé su reputación para crear conciencia sobre el abuso financiero. Convertí cada arma que usaron contra mí en algo que ayuda a otros. Si eso es cruel, acepto ese nombre. Pero yo lo llamo justicia. La reportera asintió mientras anotaba. ¿Nunca te preocupa cómo afectará esto a Emma? Que su historia, tu historia, sea tan pública. Cada día, respondí. Pero ¿sabes qué me preocupa más? Que Emma crezca en un mundo donde los poderosos nunca enfrentan consecuencias, donde las mujeres son mercancía y nadie alza la voz. Prefiero que crezca sabiendo que su madre luchó a quedarse preguntándose por qué guardó silencio. Después de la entrevista, caminé por el centro. 30 mujeres que vivían ahí. 42 niños. Cada uno con su propia historia de abuso económico, manipulación y destrucción sistemática. Me encontré con algunas en la sala común. Sara. Había 3 Saras en el centro, pero nos llamábamos por apellido. Sarah Johnson tenía 28 años. Huyó de un ejecutivo tecnológico en California que la había atrapado con deudas y vigilancia. Leer tu libro me dio valor, me dijo. Pensé que era la única. Pensé que estaba loca. No estás loca y no estás sola. Vamos a ayudarte a reconstruirte. ¿Cuánto tiempo te tardaste en sentirte normal otra vez? Pensé en esa pregunta. 3 años después del veredicto. 4 años después del trauma. Todavía trabajo en ello, admití. Hay días buenos. Otros me despierto a las 3 de la madrugada convencida de que van a regresar. Pero se vuelve más fácil. Los espacios entre los malos días son más largos. Ella asintió, guardando esa información para sí. Después de salir de la sala común, encontré a Lauren en la oficina administrativa. Había dejado su empleo corporativo hace 6 meses para trabajar a tiempo completo como directora ejecutiva del centro. No tenías que renunciar a tu carrera por esto, le dije. No era la primera vez que lo mencionaba. No la renuncié. La cambié por algo mejor. Además, alguien tiene que evitar que conviertas este lugar en un museo de venganza anti-Crawford. Me reí. No es venganza cuando estás ayudando a la gente. Es un poco venganza. Literalmente convertiste su mansión en un monumento a sus fracasos. Les mandas tarjetas navideñas a Catherine, mostrando tu familia feliz. El mes pasado, compraste el edificio donde trabaja James solo para ser su casera. Eso último fue pura oportunidad de negocio. Sara. Bueno, fue un 10% venganza. Pero sobre todo negocio. Ella negó con la cabeza, sonriendo. No te juzgo, se lo merecen. Solo quiero asegurarme que estés bien. El embarazo, el estrés del centro, la gira del libro, la fundación. Es mucho. Estoy bien, en serio. Tengo a ti, a David, a Emma, a Pat. Este lugar, las mujeres que ayudamos. Estoy muy bien. Era verdad. Algunos días el peso de todo me amenazaba con aplastarme, pero la mayoría de los días sentía un propósito. El trauma no había desaparecido, pero lo había transformado en algo útil. Esa noche, David recogió a Emma en la guardería del centro. Regresamos a nuestra casa en Newton, la de 3 recámaras con el cuarto amarillo y el jardín. Durante la cena, David preparó su famosa lasaña. Emma nos contó su día. La señorita Rachel dijo que mi mamá es famosa. Nos anunció. ¿En serio? Pregunté con cuidado. Dijo que estás en la tele. ¿Estás en la tele? A veces, cuando la gente quiere saber del centro. ¿Por qué quieren saber de eso? Esta era la conversación que temía y para la que me preparaba al mismo tiempo. Porque el centro ayuda a personas que necesitan ayuda, y a la gente le gusta conocer lugares que ayudan a otros. Como cuando tú necesitabas ayuda cuando yo nací.
David y yo nos miramos. Emma era inteligente, perceptiva. Empezaba a juntar las piezas. Sí, respondí con cuidado. Así es. ¿Nací en el centro? No, cariño. El centro ni siquiera existía. Naciste en un hospital. Pero antes del hospital, necesitabas ayuda. Sí. ¿Y James? Ella siempre lo llamaba James, nunca papá o papi. No te ayudó. Me apretó la garganta. No, no lo hizo. Eso fue cruel. Sí, lo fue. ¿Por eso David es mi verdadero papá? David tomó mi mano al otro lado de la mesa y la apretó. David es tu verdadero papá porque él elige serlo. Dije, porque te ama, te cuida, y siempre estará ahí cuando necesites ayuda. Eso es lo que hace a alguien un verdadero padre, no la biología, el amor. Ella pensó en eso, enroscando pasta en su tenedor. Yo amo a David. Yo también te amo, Em, dijo David suavemente, pero no amo a James. Está bien. No tienes que amar a alguien solo porque sea tu familia de sangre. Qué bueno, dijo, y volvió a su lasaña como si habláramos del clima. Más tarde, después de que Emma dormía, David y yo nos sentamos en la sala. Su mano descansaba sobre mi vientre embarazado, sintiendo las pataditas de nuestro hijo. Va a tener preguntas, dijo, cada vez más a medida que crezca. Lo sé. Tengo todo un plan. Información adecuada para cada etapa. Para cuando sea adolescente, sabrá toda la historia. Y si quiere tener relación con James, entonces será su decisión. No la voy a detener, pero tampoco la voy a obligar. Eres una buena mamá, Sara. Estoy intentando serlo. Algunos días siento que fallo. Que todo esto, la publicidad, el centro, la fundación, es solo mi trauma en un escenario público y que la estoy arrastrando conmigo. No la estás arrastrando. Le muestras cómo convertir el dolor en propósito. Esa no es una mala lección. Me recosté en él, agradecida por su fortaleza. David nunca intentó arreglarme. Solo estaba a mi lado mientras yo me arreglaba a mí misma. En marzo de 2027, di a luz a un hijo. Lo llamamos Oliver. El nacimiento fue por cesárea programada en un hospital con seguridad excelente. Aprendí de la vez pasada. Ambiente controlado, múltiples testigos, todas las precauciones. David estuvo todo el tiempo presente. También Lauren y Pat, Emma vino a visitarnos en recuperación. Subió con cuidado a la cama para conocer a su hermanito. Es tan chiquito, dijo tocando su manita diminuta. Tú también fuiste así de pequeño una vez. ¿En serio? ¿En serio? ¿Yo también nací aquí? No, Ann, naciste en otro hospital. Pero las 2 veces, tú y Oliver, fueron los mejores días de mi vida. Pareció contenta con esa respuesta. James mandó flores. Yo las doné a la unidad de recién nacidos del hospital. Catherine no envió nada. No esperaba que lo hiciera. Al llegar el verano, la vida volvió a su ritmo. Estaba de permiso por maternidad de mis charlas, pero seguía consultando medio tiempo desde casa. La fundación seguía creciendo. El centro tenía lista de espera de mujeres buscando refugio. Michael Thompson ganó un Pulitzer por su artículo. Me llamó para decírmelo. «Lo logramos», dijo. «Tú lo lograste, tú lo escribiste, pero tú lo viviste. Tú hiciste que fuera posible». «¿Vas a escribir un libro?», pregunté. «Deberías escribir un libro». Ya estoy hablando con editoriales. Patrones de depredación, compras corporativas y las mujeres que destruyen. Suena bien, ¿no? El título necesita trabajo. Pero hazlo. Cuenta todas sus historias, no solo la mía. Ese es el plan. Las 8 mujeres. El sistema que lo permitió. ¿Cómo sigue pasando? Después de colgar, miré mi sala. Emma jugaba con bloques. Oliver dormía en su Moisés. David estaba en la cocina haciendo la cena. Esta no era la vida que imaginé a mis 26 años,
cuando conocí a un extraño atractivo en una conferencia. Esa vida fue fantasía, una trampa bien armada. Esta vida era real, desordenada, complicada, hermosa, real. Algunos pensarían que ya debía dejarlo ir. Seguir adelante, perdonar, olvidar. Pero no entendían algo. Yo ya había seguido adelante. El centro, la fundación, el libro, la defensa, eso era avanzar. Solo que no como ellos esperaban. No había perdonado a los Crawford. Probablemente nunca lo haría. Dicen que el perdón es para quien perdona, pero yo encontré paz sin él. Lo que tenía era propósito. Cada mujer que cruzaba las puertas del centro, cada ley que ayudamos a cambiar, cada persona que leía mi historia y veía la suya, eso era avanzar. Y cada tarjeta navideña que enviaba a Catherine, mostrando a mi familia feliz en la mansión que ella una vez dominó. Eso no era avanzar, era recordarle lo que hizo. ¿Fue duro? Tal vez. Pero también fue justicia. Y a veces, esas dos cosas se parecen mucho. En noviembre del 2027, recibí una llamada de Claire. Íbamos reconstruyendo nuestra relación poco a poco. Venía una vez al mes, jugaba con Emma, intentaba ser la tía que debió haber sido desde el principio. Sarah, dijo, tengo que decirte algo. Robert murió. No sentí nada, ni satisfacción, ni tristeza, ni alivio, solo nada. ¿Cómo pasó? Ataque al corazón. En su departamento. Lo encontraron hasta 3 días después. ¿Estás bien? No sé. Era mi papá, pero también un monstruo. ¿Puede ser eso cierto al mismo tiempo? Sí, respondí. Las dos cosas pueden ser verdad. El funeral es la próxima semana. No espero que vengas. No iré. Pero tú deberías ir si lo necesitas. Tienes derecho a llorarlo, a pesar de todo. Gracias. Después de colgar, David me preguntó si estaba bien. Creo que sí, dije. Pensé que sentiría algo, alegría porque ya no está, enojo porque nunca realmente pagó. Algo. Pero solo siento vacío. Probablemente eso sea saludable. ¿En serio? Ya procesaste lo que te hizo. Su muerte no cambia eso. No tienes que sentir nada si no quieres. Emma entró corriendo. Mamá, ¿podemos ir al centro hoy? Quiero ver a la nueva niña. ¿Qué nueva niña? La que tiene un bebé. Tiene mi edad. La señorita Lauren dijo que podemos jugar. Miré a David y él se encogió de hombros sonriendo. Tu hija quiere venir a trabajar contigo. Definitivamente es tu hija cuando anda muy lista. Y es tu hija cuando a los 4 años ayuda a sobrevivientes de abuso. Fuimos al centro. Emma jugó con la hija de una nueva residente. Yo trabajé en mi oficina. David hizo tareas administrativas. Oliver dormía en su portabebés. Así era mi vida ahora. Llevando a mis hijos a trabajar en un refugio para sobrevivientes de abuso, en una mansión que tomé de la familia de mi ex, escribiendo libros sobre abuso financiero, mandando tarjetas navideñas pasivo-agresivas a mi ex-suegra, dirigiendo una fundación que en 3 años ha ayudado a 800 mujeres. Era extraño, era un desastre, era mío. Y esto fue lo que aprendí en todo eso. La venganza más grande no es destruir, sino transformar. Quisieron hacerme nada. Me convertí en alguien que ayuda a mujeres que fueron nada a ser alguien. Intentaron quitarme a mi hija, construí un lugar para que madres e hijos estén juntos. Quisieron silenciarme. Me volví una de las voces más fuertes contra el abuso financiero. Cada mal que me hicieron lo transformé en algo bueno. Eso, creo, fue lo más duro que pude hacerles. Hacer que me vieran prosperar. Hacer que vieran que cada arma que usaron contra mí se volvió una herramienta para ayudar a otros. Hacerles entender que intentar destruirme fue el peor error que cometieron. No solo logré sobrevivir a ellos, sino que los vencí.
y me aseguré de que todos lo supieran.